Continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Vamos a abrir Romanos capítulo 5, verso 1. Hace 8 días terminamos el capítulo 4 hablando sobre la fe de Abraham, la excelencia de la fe. Y ahora vamos a comenzar a leer el capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 11, que es nuestro tema hoy, pero centrándonos en ciertas cosas que Pablo habla. Entonces vamos a leerlo de seguido. Romanos 5, verso 1 en adelante. Y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces Pablo en este capítulo es bastante interesante, que viene hablando de ciertos aspectos que se pueden decir son doctrinales, pero en medio de la doctrina que Pablo viene enseñando acerca del Evangelio, hace como un paréntesis. En el paréntesis vemos que Pablo en el verso 1 concluye lo que viene hablando, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y viene hablando de todo esto y comienza a hablar de un asunto bastante interesante, que es el que vamos a compartir hoy, es el fruto de nuestras aflicciones, porque la vida cristiana, si bien es un andar por la fe en Cristo, justificados gracias a Cristo, reconciliados gracias a Cristo, con una esperanza, como dice Pablo, en la cual nos gloriamos, la vida cristiana también es bastante práctica y hay ciertas cosas que parece ser que Dios mismo escogió que el Espíritu Santo dejara en medio de esta epístola para que nosotros entendamos la vida cristiana de la manera que debe ser. Y en ese paréntesis se encuentra el versículo 3, 4 y 5, donde se nos habla de las tribulaciones y el fruto que producen las tribulaciones. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy, el fruto de nuestras tribulaciones. Y después Pablo hace la comparación acerca de nuestro sacrificio por amor a Cristo, comparándolo con el amor que Él ha tenido por nosotros. Pero el tema central está en el verso 3 al verso 5, el cual es el que vamos a estudiar hoy. Pablo usa en este pasaje varias veces la palabra gloriarnos en la esperanza de Dios, gloriarnos en la vida de Cristo, gloriarnos en la libertad de la ira. Pero algo que es bastante contradictorio es que Pablo dice que, mira cómo lo leemos ahí en el 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo no era una seta, Pablo no era alguien que se flagelaba a sí mismo y se gloriaba en eso como hacen algunas sectas religiosas o en algunas tradiciones o culturas paganas.
Pablo no está hablando de la tribulación que él mismo se producía, sino Pablo está hablando de tribulaciones que según la soberanía de Dios él permitía en la vida de Pablo. Pero es interesante llegar al punto que Pablo habla: yo me glorío en las tribulaciones. Eso es contradictorio aún para nuestra mente y aún para nosotros muchas veces cuando estamos pasando ciertas pruebas. Pero Pablo habla de esto y vamos a hablar un poco de por qué Pablo se gloría en las tribulaciones. Pablo se gloría en las tribulaciones porque Pablo entendió que las tribulaciones producían algo. En sí la tribulación no es buena. ¿A quién le gusta sufrir o pasar por circunstancias contrarias? Pero lo que Pablo realza y en lo que él se gloría es porque la tribulación producía algo en él. Y así es en la vida cristiana. La vida cristiana ciertamente está fundamentada por una doctrina clara revelada en el Evangelio, en el libro de Romanos, pero el mismo libro de Romanos nos habla que como cristianos vamos a pasar ciertas circunstancias. Curiosamente, la palabra que Pablo usa en el griego es una palabra que se puede usar con un uso bueno o un uso malo. Gloriarse en el sentido de jactarse, o aún también se puede traducir fanfarronear, ¿sí? Hacer alarde de algo y jactarse de algo. Pero míralo en qué lo está hablando Pablo. Pablo decía que él se jactaba, hablaba de algo de alguna manera, pero de algo que es malo, y eso le causaba gloria a él, o sea, alegría, algo como de sentir cierto orgullo. Pero está hablando de las tribulaciones, entonces es bastante interesante el tema. Vamos a ver verso por verso. Lo primero que podemos decir es que ese evangelio, ya lo hemos dicho muchas veces, que le promete a las personas felicidad, tranquilidad, superación, éxito, no es un evangelio bíblico. Vamos a leer por lo menos algunos versos por encima, porque si no nos tardaríamos mucho, porque la Biblia habla mucho de las tribulaciones para los creyentes, pero así sea por encima vamos a leer varios pasajes. Si usted es ágil puede ir a verlos, si no escúchelos. Mateo 24 verso 9 dice: el mismo Señor hablando de los últimos tiempos, ¿qué le prometió el Señor a su iglesia en los últimos tiempos, a sus siervos en los últimos tiempos? Mateo 24 verso 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso fue lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Hoy en estos días, sí que hay noticias de lo que está pasando en Medio Oriente, en Irán, cosas terribles, hermano, con los cristianos. Y eso fue lo que el Señor prometió para su iglesia, ¿no? Ese es el camino de Cristo para sus seguidores. Y cada vez más en los últimos tiempos va a ser más notable. Pablo en Romanos también dice, en el verso 8:36, dice: como está escrito. O sea, el Señor lo dijo, y era algo que estaba escrito no solo por Cristo, para Cristo, porque Cristo pasó por tribulaciones, varón de dolores, sino para los seguidores de Cristo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El cristiano, por Cristo, por la vida de Cristo, por el testimonio de Cristo, es entregado aún a la muerte y a tribulaciones de varios calibres, al punto hasta la muerte, hasta el punto de ser odiado por todos, al punto de ser aborrecidos por todos, al punto como hoy en día hacen los musulmanes, que matan a una persona creyente creyendo que sirven a Dios, y Cristo dijo eso, ¿no? Segunda Timoteo 3:12, también Pablo le dice a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso fue lo que el Señor anunció por Él mismo, por las Escrituras, y ese es el consejo de Pablo a Timoteo. Si tú quieres vivir una vida cristiana verdadera, tienes que estar consciente de que eso te va a traer problemas. ¿Sí? Así de sencillo. Eso es lo que dicen las Escrituras, ¿no? Un hermano dijo: pues hermano, pero ¿por qué usted no habla cosas bonitas, prosperidad y eso? Porque no se encuentran las Escrituras. Si se encontraran las Escrituras hablaríamos, pero de esto es que hablan las Escrituras. Claro, no es lo único, pero es un paréntesis que hace el libro de Romanos importante.
Hechos 14, verso 22, se los leo. Cuando Pablo regresó por ciertos lugares donde había habido persecución, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y hay palabras importantes ahí, es necesario y muchas, ¿sí? Son palabras importantes que no debe realzar del texto. Entonces, no vamos a hablar tanto de las tribulaciones porque es claro por las escrituras que nosotros debemos pasar por tribulaciones. A veces uno lee las noticias de nuestros hermanos siendo decapitados, nuestras hermanas siendo violadas, los niños siendo, muertos de una manera terrible. Pero ese es el llamado de Cristo para sus seguidores, a ser fiel por Él hasta la muerte. Entonces, aquellas personas que sufren y padecen tribulación, aunque a nuestros ojos sea tan terrible, la Biblia llama de que eso es bueno porque la tribulación produce algo. Entonces vamos a leer los frutos de la tribulación y lo que produce. Vamos a enfatizar es más en esto que en la misma tribulación, porque hay tribulaciones de muchas maneras y Dios permite que pasemos por muchas circunstancias. No vamos a hablar tanto de las muchas circunstancias, sino de lo que producen o de lo que deberían producir las circunstancias, porque eso es lo que dice Pablo. Volvemos ahí al 5.3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Será que Pablo era masoquista? No lo era. En realidad Pablo había entendido cómo sus tribulaciones producían ciertas cosas, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces lo primero que vemos que la tribulación produce es paciencia, después produce prueba, después produce esperanza, pero lo primero que produce la tribulación es paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia en el griego, el significado etimológico de la palabra es hupomone, que viene de dos palabras que es hupo y meno en griego. Hupo, bajo, y meno, permanecer. O sea, de alguna manera en la palabra paciencia el significado es estar bajo una situación y permanecer, ¿sí? No volver atrás, no apartarse, sino es una actitud perseverante bajo ciertas condiciones. En estos casos, ¿qué son? Las tribulaciones. Las tribulaciones tienen la capacidad de formar el carácter del creyente a tal punto que él pueda permanecer fielmente a Cristo en medio de circunstancias adversas. Porque venimos hablando de la fe como la de Abraham o como la de David, una fe excelente, pero una de las características de la fe es que ella se perfecciona a través de las pruebas. Y ese perfeccionar de la vida del creyente, del trabajo de Dios en nosotros, se ve reflejado en la manera como reaccionamos ante las pruebas. El Señor en Mateo 10, verso 21, habla de unos creyentes, o no sabemos si es creyentes o no es creyentes. Esta parábola se puede ver claramente que es la parábola del sembrador, como cuando se predica el Evangelio y el Evangelio cae en cierto tipo de personas, y algunos creen y son salvos, el cuarto tipo de personas, los que dan fruto, pero hay tres clases de personas que aunque son estados diferentes, la palabra no hace mella verdaderamente en ellos. Pero también se puede interpretar en la vida de la iglesia cuatro tipos de cristianos que reciben la palabra y algunos no dan fruto y un grupo sí da fruto. Como la parábola es abierta a las dos interpretaciones, se puede interpretar para los incrédulos, pero también se puede interpretar para los creyentes, ¿sí? Lo que vemos aquí es que una de los problemas en la vida creyente de los cristianos o de los incrédulos es que al recibir la palabra uno puede recibir y oír muchas cosas con alegría, pero solo cuando vienen las pruebas se va a probar si lo que nosotros oímos con cierta alegría es verdadero en nuestro corazón. Mira lo que decía el Señor en la explicación que Él da a los que caen en los pedregales. Mateo 13, verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Sí? Una persona que de alguna manera tiene disposición hacia la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, la palabra produce alegría en el corazón de las personas, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración. ¿Por qué? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, o sea, no permanece, sino él tropieza y queda por fuera de la competencia. La persona que realmente tiene una verdadera relación con Cristo, una raíz, o sea, algo que no se ve por encima, sino que él en su vida secreta está arraigado a Cristo, vienen las pruebas y en vez de las pruebas apartarlo, lo que hacen es que forman un carácter, lo hacen una persona paciente, hacen que esa persona aprenda a estar bajo situaciones hostiles y permanezca. O sea, la tribulación no tiene la intención de apartarnos del Señor. La tribulación tiene la intención de formar un carácter en nosotros, ser personas que aprendamos a esperar en Cristo en situaciones a las que naturalmente no gustamos, porque nosotros podemos amar a Cristo cuando Cristo nos prospera, cuando Cristo nos bendice, cuando Cristo nos trae alegría, pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? Es allí donde Dios muestra quiénes son verdaderos discípulos y quiénes no son verdaderos discípulos. La resistencia, el soportar la tribulación, hace que en nosotros se forme este carácter. Cosas que Dios busca en nosotros. La tribulación es buena. ¿Por qué? Porque hace que en nosotros se formen cosas que no hay, sino que solo surgen en medio de las cosas difíciles. Pero aquí el Señor nos muestra unas personas, alegría al escuchar la palabra, pero inmediatamente el Señor probó lo que ellos oyeron, inmediatamente ¿qué? Tropezaron. Eso es lo que el Señor le dice a la iglesia en Filadelfia. El Señor le dice, mire, tú has guardado la palabra, y en el griego es la misma palabra paciencia. Tú has guardado la palabra de mi paciencia, ¿sí? Y si tú, como tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso no quiere decir que el Señor nos va a arrebatar antes. Eso quiere decir que el Señor va a cuidarnos soberanamente en medio de la gran tribulación. Pero mira la palabra del Señor a la iglesia en Filadelfia. Has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, no solo la oyó y se alegró, sino que cuando vinieron las circunstancias, se aferraron a ese testimonio. Por eso Pablo dice, sabiendo esto, porque cuando uno no sabe que las tribulaciones son buenas en el sentido de que forman ciertas cosas en nosotros, cuando viene la tribulación a veces nos escandalizamos. ¿Sí? Pero por eso es tan bueno estudiar estas cosas, porque Pablo dice esto, sabiendo esto. O sea, esto hay que saberlo y entenderlo. ¿Qué? Que las tribulaciones son buenas porque Dios quiere formar paciencia en mí. Mira lo que decía Hechos capítulo 5. Mira el testimonio de los discípulos ante una adversidad. Como decíamos, no nos interesa ver el tipo de tribulación o las circunstancias que pueden pasar, porque aunque digamos en ciertos lugares las pruebas para nuestros hermanos sean de muerte, sean de odio, de ataques directos contra sus vidas, sus casas, sus familias, hay otro tipo de pruebas. Toda la iglesia en diferentes lugares, así esté en Occidente, donde hay libertad de culto, así estemos en un país libre, ciertamente Dios de alguna manera nos tiene que probar, sea por una cosa o sea por la otra, porque Dios necesita formar el carácter. Solo vamos a ver la experiencia y lo que produjo esto en la vida de los discípulos cuando pasaron por una prueba terrible. Leemos desde el capítulo 5, desde el verso 34. Están los discípulos delante del Sanedrín, del concilio, están siendo perseguidos y no saben si matarlos o qué hacer con esto, y se levanta Gamaliel. Gamaliel era un hombre importante entre los fariseos. Él fue el maestro de Pablo, una persona muy conocida en su época. Entonces, desde el 34 dice, entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, que ellos querían matarlos, y estaban en una discusión si los mataban o qué hacían con ellos. Porque antes de esto se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían
fueron dispersos y reducidos a nada. Mira lo que fueron dispersados. Mira lo que dice este hombre. Si estos 12, 70, 300, 5000 los que hayan, son verdaderos, pues van a permanecer, pero ya hemos visto el caso de Teudas, que se levantó con otros 400, él murió y los otros fueron dispersos. Y así pasó un comienzo. Al comienzo Cristo murió y los cristianos, llenos de temor, se escondieron, unos se devolvieron a sus ciudades, otros se apartaron. ¿Qué hizo que ellos tuvieran una fe que se pudiera levantar ante tal prueba terrible de su maestro? Que Cristo resucitó, ¿sí? No es como Teudas, porque Teudas murió y hasta ahí se acabó la fe de ellos. Cristo se resucitó y se le presentó vivo a ellos con muchas pruebas. Y eso formó una fe verdadera en ellos, una fe basada en la resurrección de Cristo. Y estos hombres pasaron de ser hombres temerosos a ser hombres valientes y esforzados. Pasaron de ser hombres como Pedro, que negó al Señor, a ser un hombre valiente que les decía, cada vez que les decía que se callara, les decía, es necesario primero obedecer a Dios que a los hombres. Antes Pedro estaba negando al Señor frente a una empleada del servicio. Después Pedro pasa a ser un hombre lleno de fe. ¿Qué era la fe de Pedro? Pedro estaba sustentado en que él no estaba siguiendo a un muerto, sino estaba siguiendo a aquel que había vencido la muerte. ¿Sí? Y mira lo que pasa. Entonces él comienza a dar el ejemplo de Cristo y sus seguidores con aquellos que han pasado, pero en las pruebas se han quedado porque no eran verdaderos. Este Teudas era un falso Cristo. Y los seguidores, al ver que él murió y se acabó todo, no lo siguieron más. Después de esto se levantó Judas el Galileo, otro, y en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos del pueblo, pereció también, y todos los que le obedecían fueron dispersados. O sea, siempre la muerte de los líderes, el final de los líderes era el final de la fe. Pero estos hombres tenían una fe verdadera, una fe en la resurrección de Cristo. Y mira lo que dice este hombre, y es algo que es muy sabio, a pesar de que este era un fariseo, era una persona muy sabia. Mira lo que dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Me salté un verso, sí. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Porque así pasan las cosas de los hombres. Las cosas de los hombres a veces florecen tan rápido, pero así mismo como florecen, pasa el viento y pasan. Pero si es de Dios, o más si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, cuando hay una fe verdadera, esa fe verdadera puede pasar por ciertas cosas porque es de Dios y no se va a quedar, no se va a destruir. Y este hombre lo entendía. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, porque mira esas palabras, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, los discípulos entendieron que esa circunstancia había sido un momento preparado por Dios para permitirles que padecer por el nombre de Cristo. Y ellos entendieron que esa tribulación iba a producir en ellos algo precioso y algo de valor, de lo que Pablo dice se podían gloriar, porque uno puede escuchar un mensaje y gloriarse en lo precioso del mensaje, pero no hay nada más precioso cuando tú escuchas un mensaje, pasas por una prueba y tú después de la prueba puedes decir, gracias Señor porque tú me permitiste pasar por esto y he permanecido fiel. He estado delante tuyo, la adversidad, la tribulación, la escasez, la necesidad no me desanimó, no me amargó, no me tumbó, sino hoy en día estoy más fortalecido, con más fe, con más ganas, con más ánimo y más dispuesto a seguir adelante, Señor. Te doy gracias porque me tuviste por digno de pasar por estas pruebas y no quedé en el camino, sino estoy aquí, más firme, con más ánimo, con más paciencia, Señor. Te doy gracias porque tú hiciste eso en mí. Eso es formar paciencia. Eso es algo de lo cual sí podemos gloriarnos.
en un sentido sano, en un sentido bueno, de decir, gracias al Señor, yo he escuchado su palabra, pero no solo la he escuchado, no solo la he hablado, sino que realmente el Señor me la ha permitido vivir y a pesar de las pruebas, aquí estamos. Paciencia, a pesar de que hemos estado debajo del sol, de la lluvia, del fuego, del calor, del frío, todavía seguimos en pie. Estos hombres pasaron de ser personas temerosas a ser personas con fe. Y Pedro habla más adelante en su epístola acerca de esto. Primera de Pedro 2:20, Pedro habla de las circunstancias, de las tribulaciones en todo el capítulo que vivimos como cristianos. Pero solo leamos por lo menos el verso 20 y mira lo que dice Pedro. ¿Quién lo podía decir? Alguien que se podía gloriar de algo que él había vivido. No eran solo palabras, sino era el fruto de la vida en él. Dice Pedro en 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Porque a veces cristianos que están pasando, como dicen por ahí el dicho, las de Caín, pero muchas veces por sus propios pecados. Eso no trae gloria, eso trae vergüenza, que tú digas, no, me pasó esto, pero fue porque hice eso. Es vergonzoso para un cristiano. Pero mira lo que dice la palabra, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, el cristiano que anda bien, que honra a Dios, que es obediente a Dios, que es santo, que obedece a Dios y pasa por pruebas que no merece, sino las pasa porque es cristiano y Dios en su soberanía se las permite. Dice Pedro, de eso sí gloríese, porque eso, mira la palabra, y ahorita vamos a encontrarnos con esa palabra. Eso es aprobado por Dios. Es algo que Dios pone para probarnos y Él haya bueno. Y el cristiano debe aprender a ver que eso es bueno. ¿Por qué? Porque ese es el camino que el Señor le permite. ¿Para qué? Para que en él se forme la paciencia. Mira cómo lo dice Pedro. Pues para esto fuisteis llamados. Para Pablo decía que no solo somos llamados a creer, sino a padecer por Cristo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo murió, sufrió de la manera más injusta y terrible. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Ahora a nosotros como creyentes se nos permite vivir ciertas cosas. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo, por la causa de Cristo, por el evangelio de Cristo. Y eso forma paciencia. Mire lo que dice Santiago ahí en el libro, no me acuerdo si es adelante o atrás de Pedro, son seguidos. Santiago 1, verso 12, creo que es el libro antes. Dice la palabra, capítulo 1, verso 12. Mira que todos los autores hablan de bienaventurados o algo en lo que el cristiano se debe gozar, pero a veces nosotros vivimos ciertas circunstancias y andamos con una cara de tristeza, con una vergüenza, como si eso fuera algo de lo que deberíamos avergonzarnos. Pero estos hermanos entendieron que esto era bueno por lo que producía. ¿Sí? 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta palabra tentación no está hablando necesariamente de cuando uno es tentado hacia el pecado, sino bienaventurado el varón que soporta la prueba, también se podría traducir. Porque cuando haya resistido la prueba, mira lo que dice Santiago, recibirá la corona de vida. ¿A quiénes? Que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, los que aman, y ahorita vamos a llegar a eso al final del pasaje, verdaderamente a Dios se conocen porque en medio de la prueba tienen la capacidad de estar debajo de la prueba y soportarla hasta el punto que Dios decide quitarla para recompensarlos. Dios no recompensa, Dios no prospera, Dios no bendice a una persona la cual Él la pone en la prueba y en mitad de la prueba abandona la prueba.
La prueba es la manera en que Dios usa para ascendernos espiritualmente en carácter y bueno, en ciertas cosas. Y bienaventurado, feliz el varón que pasa la prueba y la soporta, porque al final va a recibir la recompensa. Lo que ellos están diciendo, ese gloriarse y ese bienaventurarse, es como cuando tú estás en un semestre de la universidad y llega la época difícil de los exámenes, pero pasa los exámenes y eso produce como esa alegría de pasé. Sí de todo lo que esto, pero mire, pasé. Es ese gloriarse de no haber quedado en el camino. Es ese gloriarse de no quedar en vergüenza. Es ese gloriarse de no haber perdido la situación, de no haber fracasado en la situación, ¿sí? Ese gloriar del que Pablo habla es el gloriar innato de satisfacción cuando tú superas una circunstancia difícil. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esa es alegría, es como cuando el que queda, imagínate, cuando un equipo pasa, un equipo de fútbol está en la final y pasa momentos difíciles, dramáticos, pero gana y recibe la final. Ese gloriarse es alegrarse de que pasamos y vamos a recibir una recompensa de lo que vivimos. Así el cristiano debe ver la prueba. La prueba es la manera que Dios usa, la tribulación es la manera que Dios usa para podernos bendecir, prosperar y hacer crecer espiritualmente, recompensarnos, formar nuestro carácter. Y eso debe producir alegría, eso debe gozarnos, porque el que no está en pruebas, el que no pasa por ciertas circunstancias, nunca va a ser recompensado. Nunca va a madurar, nunca se le va a formar el carácter. ¿Sí? Son necesarias. Tarde o temprano, Dios las tiene preparadas en nuestro camino. Y la manera que ellas vienen, ellas forman un carácter. O sea, la paciencia se forma a tal punto que nosotros aprendemos a sobrellevarlas. Si bien no deja de ser difícil, porque Pablo no está diciendo que no sea difícil, Pablo está diciendo que es mejor lo que producen que en sí la dificultad que en sí llevan. Santiago 1, mira lo que dice, hablando de la paciencia, cómo las pruebas producen paciencia. 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, la alegría, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, mira aquí Santiago habla el mismo lenguaje, produce paciencia, ¿sí? Pero miren, a veces viene la prueba y en el momento reaccionamos con firmeza. Pero lo más terrible de ciertas situaciones es que la situación es prolongada. En estos días un hermano decía: hermano, yo no he visto un cristiano que sufra más de 3 días, porque al cuarto Cristo resucitó, al tercero Cristo resucitó. Y es verdad, Cristo resucitó al tercer día, pero a veces nosotros duramos pruebas que duran más de 3 días. Y la paciencia es la capacidad de estar debajo por un tiempo prolongado. ¿Sí? Prolongado. Eso hace las pruebas más difíciles, pero eso hace el carácter más firme también. Entre más larga la prueba, más firme el carácter, mayor la recompensa. ¿Sí? Todo es proporcionado. Una prueba chiquita, una recompensa chiquita. Una prueba grande, una recompensa grande. Una tribulación chiquita, una gloria chiquita. Una tribulación grande, un peso de gloria grande. Una tribulación pequeña, una corona pequeña. Una tribulación grande, una corona grande. ¿Sí? Todo va proporcionado. El Señor sabe hasta dónde podemos soportar. Al que tiene una fe chiquita le pone pruebas chiquitas. Y si es fiel en las pruebas chiquitas, le da más fe para pruebas más grandes. Al que ya tiene una fe que ha sido probada más veces, pues puede ponerle algo mucho más difícil, ¿no? El Señor sabe. Pero mira, dice: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la obra completa de la paciencia? La paciencia debe soportar hasta que recibe la promesa. ¿Sí? Como dice otro pasaje: habiendo esperado con paciencia, alcanzó. O sea, la fe y la paciencia debe estar al punto, ¿hasta qué punto de llevar? Hasta que Dios responde, hasta que Dios nos saca. A veces la fe debe ser llevada día a día. Hoy creímos, mañana debemos rogar y estar otra vez en pie, mañana otra vez en pie.
porque paciencia es estar bajo, pero de una manera perseverante. Como el Señor le dijo a esta hermana en esa película de China Llora. Ella iba a pasar por una tribulación terrible, ella estaba embarazada y fue llevada a la cárcel y estuvo en la cárcel hartos años, hermano. Y antes de llevársela a la cárcel, el Señor le dijo por un pastor a ella, le dijo, hermana, creo que se llama Dora Lu o Yu, no me acuerdo. Le dijo, hermana, el Señor te manda a decir una cosa. Y ella le dijo, ¿qué? Y él le dijo, el Señor te manda a decir esto, cree un día a la vez, solo un día a la vez. Cada día trae su afán, un día a la vez, cada día encomendándonos, rogando, buscando al Señor, esperando en el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es la paciencia completa? Cuando la paciencia obtiene lo recibido de parte de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa y mira el trabajo de las tribulaciones, para que seáis perfectos. Esa palabra perfectos es en relación no a que no pecamos ni que llegamos al punto, sino a que seamos maduros, cristianos con carácter y cabales, o sea, entendidos, sin que os falte cosa alguna. Entonces, las tribulaciones que deben producir, paciencia. Y la paciencia es buena. Y nos gloriamos cuando al pasar la prueba nos damos cuenta que el Señor nos sostuvo hasta el punto que recibimos de parte de Dios la bendición. Y ahora en el verso 4 de Romanos 5, 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces las tribulaciones producen ¿qué? Paciencia. Y la paciencia produce ¿qué? Prueba. La palabra prueba en el griego se entiende un poco más lo que quiere decir Pablo. La palabra prueba es dokimé. Pero no es prueba de que la tribulación produce paciencia, pero no, y la paciencia produce prueba, pero prueba no en el sentido de que la paciencia produce más pruebas, porque eso está implícito en las tribulaciones, sino la palabra prueba en el griego da el significado de una evidencia. O sea, la paciencia produce una prueba o una evidencia en nosotros de que somos confiables. También se puede traducir que la paciencia produce confiabilidad. Porque cuando tiene una tribulación y tú eres paciente y soportas la prueba, Dios y las demás personas se dan cuenta que tú eres un cristiano confiable. Que tú eres un cristiano ¿qué? Verdadero, que hay una prueba en ti de que tú realmente no sigues al Señor solo con palabras, sino tu vida es una evidencia de tu fe. O sea, eres una persona ¿qué? Confiable. O sea, hay pruebas que dan testimonio de que tú eres verdaderamente un cristiano. También se puede traducir como experiencia. La palabra, las tribulaciones producen paciencia. Y en medio de esas tribulaciones y el carácter que el Señor está formando, eso nos hace personas experimentadas. ¿Sí? Personas confiables, personas experimentadas. También se puede traducir como mérito. O sea, cuando tú pasas por la prueba y eres fiel y eres paciente, eso te da ciertos méritos aún delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a leer varios pasajes que hablan de esto. Eres un hombre que tiene pruebas, o un hombre, como dicen otros lados, aprobado. Mira cómo Pablo habla de Timoteo ahí en Filipenses capítulo 2, verso 19. Ahí la palabra nos muestra cómo Pablo está dando testimonio de Timoteo, que era un verdadero hijo en la fe. Porque Pablo usa esas palabras, un verdadero hijo en la fe. Porque a veces uno cree que están dando con hermanos que son creyentes, pero inmediatamente viene la prueba, abandonan. El domingo hablábamos de Demas, de Alejandro. ¿Qué pasó con Demas? Vinieron las pruebas de Pablo y Demas amó más el mundo y se fue tras el mundo. No era un verdadero hombre de fe. Vino la prueba y la prueba ¿qué? Lo apartó. Prefirió amar las cosas del mundo. Pero Pablo siempre tuvo un compañero fiel a sus tribulaciones. Fue Timoteo. Y mira cómo Pablo habla de Timoteo. Esta es la prueba de Timoteo. Esta es la dokimé de Timoteo. Lo que muestra que Timoteo es confiable. Lo que muestra que Timoteo tiene experiencia. Que hay méritos en él. Y esta palabra dokimé aquí se usa. Dice en el verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado,
pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Mira cómo era. No había otro como Timoteo. Timoteo tenía un ánimo diferente a los hermanos. A pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, Timoteo siempre iba adelante. Timoteo era esforzado. Timoteo amaba al Señor y aún a Pablo, y permanecía delante del Señor en medio de las tribulaciones y de las pruebas que tenían como obreros, como apóstoles. Y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Mira cómo habla Pablo. Los demás siempre están buscando al Señor por sus bienes, por su prosperidad, porque les vaya bien, porque todo esté bien. Pero Timoteo no. No lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los doquimé o las pruebas de Timoteo o los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Mira las palabras tan preciosas de Pablo. Ya sabéis que Timoteo ha sido fiel, así como he sido yo, así ha sido él. En el Evangelio hemos combatido, hemos luchado, hemos sufrido, hemos llorado, hemos pasado por pruebas, pero ustedes todos saben los méritos de él. Eso es lo que produce la paciencia, méritos, o confiabilidad, o experiencia, o como lo traduce Pablo, como lo traduce Reina Valera, o pruebas, prueba de que es un verdadero creyente. ¿Cómo sabemos que alguien es verdadero? Esperemos que vengan las pruebas. Hay pruebas tan sencillas, hermano. Nosotros teníamos una persona, Señor, hermano, queremos ayudar con esto, queremos ayudar con esto, queremos ayudar con esto, y siempre tuvimos en el corazón esperar. Orábamos al Señor, el Señor nos decía, espera, no lo involucres, espera, no lo involucres. Vino una prueba, pero lo más o sea, cosas que tú dices, no. Dijimos a la persona, vamos para el campamento. Dijo, no, ¿por qué? No, porque esto y esto. Pero en realidad lo que había en el corazón de esta persona era el mundial. Prefirió ver partidos del mundial a estar en comunión con los hermanos. Pruebas chiquitas, hermano, que muestran y sacan a la luz lo que hay en el corazón de las personas. Vino la prueba y... ¿por qué? Porque no hay una evidencia, un testimonio de un amor al Señor. Imagínate cuando vengan las pruebas verdaderas que han de venir sobre la iglesia. Nosotros debemos orar para que el Señor haga de nosotros y de los que están con nosotros verdaderos hijos de la fe. Y así como oramos para que el Señor afirme a los hermanos, debemos orar para que el Señor nos quite toda ilusión del medio nuestro y que nos ponga personas que sean valientes y dispuestas a seguir a Cristo por encima de todo, amando la palabra. Y los que no son así, es mejor estar solo que con personas de ese calibre. ¿Sí? No hay nada más terrible. Usted cuando practica un deporte que es en equipo, yo me acuerdo cuando jugaba fútbol, yo sufría más por mis compañeros que por el otro equipo. Porque habían personas que en el mismo partido tú las veías desanimadas, así, uno corriendo y sufriendo y los otros así, con cara de... Eso es terrible para el que es pasional en algo, ¿sí? Así en la vida cristiana no hay nada más terrible que andar con personas tibias. No hay nada más terrible, hermano. Personas que no se les nota el deseo, que no nota ese anhelo por Cristo y ese deseo de estar dispuestos a pagar el precio. ¿Qué produce que una persona sea confiable? Las tribulaciones producen paciencia y la paciencia produce pruebas en nosotros de que somos cristianos fieles. ¿Sí? De Cristo se decía que era Él varón aprobado por Dios. O sea, que había pasado por pruebas y había sido fiel. 1 Corintios 11:19 se los lee, no lo uso porque yo sé que lo conocen. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, problemas, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, o sea, los que tienen prueba de fe, los que han pasado por la tribulación, tienen paciencia, y la paciencia produce ¿qué? Prueba. Pero no prueba, ya les expliqué, sino en el sentido de dar testimonio de que son fieles, varones aprobados. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:15. Y Pablo hablaba de esto, de que nosotros nos esforcemos por esto, porque si algo bueno hay en la tribulación del carácter que Cristo forma en nosotros, es que tenemos testimonio, o sea, experiencias
de que hemos sido fieles y debemos procurar, Pablo dice acá en este pasaje, presentarnos a Dios como hombres aprobados. O sea, Señor, no para gloriarnos, pero sí como algo real. Señor, tú has visto por qué he pasado y aún hoy estamos en pie por tu gracia, Señor. Tú sabes, Señor, que yo he sido fiel y a pesar de que otros se han ido para atrás, Señor, yo he estado ahí, yo no he abandonado, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Sí, mira como dice Pablo. Dice, procura con diligencia, 2:15, presentarte a Dios aprobado. O sea, Señor, mira, yo he pasado por esto y esto y a pesar de que en mi corazón a veces he amado otras cosas y he sentido deseo de irme, no me he ido, Señor, yo estoy aquí. Tú sabes, tú me conoces. Los otros no me conocen, pero tú sabes qué deseo, qué anhelo, qué amo, qué pienso, qué busco, Señor. Un hombre aprobado que se puede presentar delante de Dios y no tiene de qué avergonzarse. Mira cómo lo dice Pablo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Lo más terrible de la prueba, hermano, de las tribulaciones, es llegar a decir o hacer cosas de las que después nos vamos a avergonzar. Hay el testimonio de un hermano en la China, era un pastor. Lo metieron a la cárcel y comenzaron a torturarlo tan terriblemente que un día dijo, bueno, yo niego a Cristo, y negó a Cristo, hizo un documento. ¿Sabes que el hombre salió de la cárcel, se libró del sufrimiento, pero había un tal tormento en la cabeza y en la mente de este hombre que todos los días salía desde temprano de su casa con una olla gritando por las calles? Yo soy el Judas, yo soy el que negué al Señor, yo entregué a mi Señor. Duró casi se enloquece en ese periodo, hasta que un día se arrepintió y le pidió perdón al Señor y volvió a la cárcel. Le dijo, si ustedes me tienen que atormentar y matarme por la fe en Cristo, prefiero eso que ser un hipócrita. Prefiero eso que ser un vendido. Prefiero eso que negar al Señor. Hay cosas de las que nosotros, por ese mismo testimonio delante de Dios, en medio de la tribulación debemos estar delante de Él. Sí, como dijo Job, que la mujer le decía a Job, maldice a Dios y muérete. Pero Job dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito su nombre. Y de todo lo que dijo Job, nunca renegó del Señor. Renegó de Él, renegó de su espíritu, nunca renegó del Señor. A pesar de todo, Job no tenía que avergonzarse, hermanos. Qué cosas, ¿no? El Señor obra en nosotros. Hay personas, no hay nada más terrible que encontrar personas de las cuales la Biblia habla de una manera humillante. Un hermano hace este ejercicio. Hay veces nuestro nombre en medio de las pruebas puede quedar en alto. Ahorita vamos a leer esos pasajes. Pero también nuestro nombre puede quedar tan bajo que nadie lo recuerde. Yo les voy a citar varios nombres y ustedes me van a decir quiénes son. Este ejercicio. Samúa, Safá, Igal, Oseas, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Navid, Jehuel. ¿Quiénes son? Les voy a citar otros dos nombres y ustedes van a reconocer a estos 10. Josué y Caleb. ¿Ya saben quiénes son? Personas que su nombre se perdió, hermanos, porque en medio de la tribulación no fueron fieles. Pero solo los otros dos, con decirlos, ya tú sabes quiénes son el resto. ¿Por qué? Porque en Josué y en Caleb hubo un espíritu diferente en la tribulación. Y hubo una prueba, una evidencia, tanto que Dios engrandeció el nombre de ellos. El Señor haga de nosotros nombres conocidos, no los que pasa el viento y nadie más los recuerda, hermano. Mira lo que decía el Salmo 91. Cuando la persona es fiel, cuando la persona ama al Señor, y eso ahorita vamos a ver lo que es el final, todo lo que sostenía a estos hombres en medio de la prueba de la tribulación era su amor genuino hacia Dios. Dios también da testimonio de ellos, Dios da una prueba de ellos, Dios da una evidencia de ellos. Salmo 91, verso 14, todos conocemos el Salmo. Dice, mira lo que dice el Señor, por cuanto en mí ha puesto su amor. O sea, el Señor sabe qué sostiene y qué hay en nuestro corazón en medio de las tribulaciones. Dice, y ahí vamos a ver el amor de lo que Pablo hablaba. Yo también lo libraré.
porque el Señor sabe que estamos pasando a veces por unas, pero el Señor se compromete a sacarnos de esas. Pero inmediatamente nos saca, mira lo que hace el Señor con sus siervos. Lo pondré en alto. ¿Por qué? Por cuanto ha conocido mi nombre. Nadie conoce más clara y puramente al Señor que cuando ha pasado por tribulaciones. Todo es tan nítido, su voz es tan nítida, su mano, su providencia, su cuidado, su bondad, su paz. Todo eso de lo que nosotros a veces hablamos solo se conoce cuando estamos en la prueba. Dice el Señor, me invocará. Porque paciencia no quiere decir que no nos volvamos al Señor, no roguemos al Señor, no clamemos al Señor. Es más, porque tenemos paciencia y sabemos que tenemos un Dios, lo invocamos y le clamamos, ¿no? No estamos por ahí murmurando y renegando, sino estamos invocando y clamando a Él. Dice el Señor, con Él estaré yo en la angustia. Pero mira lo precioso, lo libraré. O sea, ese es el cumplimiento de la paciencia hasta que obtiene la bendición. Y le glorificaré. ¿Qué es el glorificar? Cuando Dios levanta a una persona y pone pruebas, evidencias de que es una persona confiable y digna de recibir más de su gracia, más de su responsabilidad, más de su ministerio, bueno, más de lo que el Señor le ha puesto en su vida. Entonces, la tribulación produce paciencia. La paciencia produce pruebas o evidencias en el creyente. Y las pruebas y las evidencias en el creyente hacen que el creyente tenga esperanza. O la prueba produce esperanza. Romanos 5:4. La palabra esperanza en el griego es elpis o viene de elpo. Pero es un esperar diferente. Es esperar con anhelo. Esa palabra que Pablo usa es una esperanza con anhelo, con placer, o sea, una persona que está esperando, pero se goza en lo que está esperando. Esa esperanza también se puede traducir que tiene expectativa, una esperanza favorable o confiada, o sea, una esperanza que se goza en lo que está esperando, que se alegra en lo que está esperando. Nuestras pruebas producen que seamos pacientes, pero la paciencia obtiene el fruto, la promesa, y cuando la persona recibe eso es una evidencia, un testimonio de su experiencia, y eso lo lleva a que es una persona que ha pasado, tiene confianza y se afirma cada vez más en lo que espera. Así vengan más tribulaciones, ella tiene una esperanza que lo afirma y lo arraiga. Pablo en Romanos 15:4 habla de la esperanza que tienen aquellos que miran las Escrituras. Mira cómo dice Romanos 15:4. Porque a veces, como debemos ver en las Escrituras las cosas terribles que pasaron los hombres de Dios, como Job, también debemos ver el fin de Job. Y eso debe producir paciencia en nosotros y esperanza. Romanos 15:4, porque ciertamente de todos los hombres que sufrieron en el camino del Señor, no hay ninguno que el Señor no haya recompensado. Así haya muerto en su tribulación, le espera una corona de gloria. Lo hacían porque veían la ciudad que venía por delante. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, para que entendamos el camino de Dios se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, el Señor quiere en nosotros infundirnos fe, paciencia, esperanza. Hay una persona que tú claramente desde que era un joven tú veías cómo era una persona que se gozaba en la esperanza de Dios. Y es muy verdadero, hermano, que si usted en sus primeras pruebas es fiel, cada vez eso lo va a caracterizar a usted más. Si bien no le garantiza que el futuro sea fiel, el que es fiel en lo poco lo va a hacer más en lo mucho. ¿Sí? El que es fiel en las pequeñas circunstancias lo va a hacer en más adelante. Por eso el que es fiel en lo poco se le amplía más y más y más. Este hombre es David. Por lo menos leamos 3 pasajes donde David nos habla de la esperanza que él tenía. Esa confianza en Dios gozosa y alegre que lo sostenía en sus circunstancias. Primera de Samuel 17, verso 37. Aquí está el pasaje cuando David va de Saúl y le dice que él no le tiene miedo a Goliat, que él va de frente contra Goliat, que lo dejen pelear, que él sí
va a sacar en alto el nombre de Dios. A veces eso puede parecer arrogancia. A veces cuando Pablo iba a Jerusalén y aunque sabiendo lo que los hermanos decían y se enfrascó de ir a Jerusalén y nadie lo detuvo, parece ser arrogancia, pero una cosa es la arrogancia y otra cosa es la esperanza que tienen los siervos de Dios, que son conscientes de que les esperan situaciones difíciles, pero hay algo que los llena de expectativa y de ánimo para seguir adelante, que es la confianza en que Dios los puede librar aún de la misma boca, en este caso de Sansón y en el caso de Pablo de los judíos. Mira cómo decía David a Samuel, ahí tú ves que David tenía una verdadera esperanza. Y esa esperanza la habían producido las mismas pruebas. 17:37. Añadió David, o sea, añadió lo que le venía diciendo: Jehová que me ha librado de las garras del león. O sea, no es el primero, porque las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. David ya había tenido tribulaciones, ya había tenido enemigos, ya había tenido una guerra contra animales terribles, y dice, no es el primero, Saúl, yo ya sabe que a mí me tocó sacar de la boca del león las ovejas, y no solo vino el león, también vinieron osos, y sabe que Saúl, Dios me ha librado de la boca de ellos, y sabe que Saúl, Dios también me va a librar de este. Eso es ¿qué? Esperanza. ¿Sí ven? Como él ya había pasado por tribulaciones y vio la mano preciosa de Dios. Y eso le da la confianza y la expectativa de que Dios también lo iba a librar. Porque hay cristianos que pasan por una, pero cuando pasan tú ves que pasan quemados. ¿No se ha dado cuenta? Que usted dice, habla con hermano y dice, uy, pero el Señor me libre de volver a pasar por una de esas. Sí, como pasan quemados, pasan no queriendo volver a pasar por esas. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos esperanza, expectativa de la mano de Dios en nuestras circunstancias. Mira cómo dice, Él también me librará, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Más adelante en el Salmo 27, verso 13, mira las palabras de David que son preciosas, que lo infunden a uno de aliento y de vida y de saber que Dios fue fiel, y eso es lo que producen las escrituras, como decía Pablo en Romanos, las palabras producen ¿qué? Consolación. Salmo 27, verso 13. Mira cómo David habla, como aquel que tiene esperanza. Dice, hubiera yo desmayado. O sea, hubiera yo quedado postrado, hubiera salido del camino. Pero ¿qué era lo que lo sostenía? Si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, ¿qué hace que yo siga adelante? ¿Qué hace que no me retroceda? ¿Qué hace que a pesar de que he estado en pruebas terribles no he desmayado? Que yo creo fielmente que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y David nos anima. Mira lo precioso que es escuchar a una persona con fe y ánimo. Aguarda a Jehová y esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es una persona que con esperanza, con una expectativa, con esa alegría de que Él sí, estamos pasando en este momento por esto y esto, sí, lo sabemos, pero tenemos la expectativa de que el Señor va a mostrarnos su bondad de una manera maravillosa. Después David decía, si yo contare tus maravillas y anunciare lo que tú has hecho, no acabaría. ¿Por qué? Porque no se quedó en palabras. Dios le mostró su bondad, su fidelidad. Precioso, ¿no? Esperanza. Mira cómo lo dice ahí en otro salmo, Salmo 18. Este salmo lo escribió el día que el Señor lo libró de mano de todos sus enemigos y de Saúl.
Eso es lo que produce la esperanza de las Escrituras, que Dios en algún momento llegará el día que nosotros también vamos a escribir nuestro salmo, cuando Dios nos libró de nuestras angustias y de nuestros conflictos. Salmo 18. Usted puede leer el título del Salmo 18 y dice eso, ¿no? Pero vamos a leer el verso 46. Viva Jehová, esperanza, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios. O sea, Dios mismo se encarga de que nosotros seamos restituidos y de tratar con los que tratan en contra de nosotros. Y somete pueblos debajo de mí, el que me libre de mis enemigos. Y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Qué cosa, ¿no? Los que se levantan contra nosotros muchas veces quedan debajo de nosotros. Me libraste del varón violento, de aquel que traía odio. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Mira esta frase tan preciosa. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Qué precioso, ¿no? Estos son hombres que cuando hablan tienen esperanza, ¿cierto? Sus palabras son de un espíritu mayor. Mira cómo Pablo habla en 2 Corintios. 2 Corintios es el libro donde Pablo expresa más claramente sus tribulaciones, descritas de una manera, parece una biografía, hermano. Parece la biografía de Mangullón este libro. Tribulación tras tribulación, Pablo, tribulación tras tribulación. Pero mira cómo comienza tu epístola, con esperanza, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia pruebas, y las pruebas es esperanza. 2 Corintios 1:10, dice, hablando del Señor, el cual nos libró, así como decía David, del león, del oso, de Saúl, de todos nos libró. Pero no solo eso, sino que, y nos libra, porque en este mismo momento estamos pasando por unas. Pero mira esta palabra, y nos libra, en quien y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. O sea, el Señor nos libró, en este momento nos está librando y nos librará. ¿Qué es eso? Esperanza. ¿Sí? En los frutos de la tribulación, paciencia, pruebas y esperanza. Y la esperanza, dice Romanos 5:5, no avergüenza. O sea, si tú estás pasando por una, no tienes de qué avergonzarte. ¿Por qué? Porque tú sabes para qué el Señor lo está permitiendo. Eso va a producir algo. Eso no es para agachar la cara, sino, dice Pablo, eso es para gloriarnos. Dice, y se puede traducir, eso es para fanfarronear. No en el mal sentido, sino decir, si ven, el Señor me está pasando por estas, pero el Señor me va a librar. Pero mira qué es lo que sostiene todas las cosas, hermano. O sea, detrás de todo lo que Pablo viene diciendo hay algo que sostiene toda nuestra vida en medio de las tribulaciones y produce ciertas cosas en nosotros. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. O sea, ¿qué es lo que sostiene mi vida en medio de las tribulaciones? Mi amor a Dios. Mi amor verdadero por Dios se demuestra en medio de las pruebas. Vamos a leerlo. 2 Corintios 5:14. Pablo habla del amor, el amor que lo constriñe, el amor del Espíritu, el amor ágape y verdadero de Dios. 5:14, 2 Corintios. Dice, porque el amor de Cristo me constriñe. Pensando esto, o sea, si nosotros amamos a Dios, eso nos debe llevar a pensar, hermano, porque cuando vienen las pruebas debemos pensar también, porque a veces cuando tú recibes un golpe tan inesperado, tú quedas como aturdido y a veces como que uno no ni piensa. A veces así son las tribulaciones, pero en el momento que tú reaccionas delante de Dios, eso debes llegar a pensar algo. ¿Qué es lo que debes llegar a pensar?
que si uno murió por todos, y como estábamos leyendo ahí en Romanos 5, siendo malos, Él murió por nosotros, sin merecerlos. Luego, o lo que se debe esperar de los que por los que Él murió, dice, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí. Eso es amor. Amor ya a Dios no es vivir para nosotros, sino vivir para Él. ¿Y eso cómo se demuestra? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo se demuestra el verdadero amor? Primera a los Corintios 13:7. Todo lo sufre. Yo amo a Dios y debo estar dispuesto a sufrir todas las cosas por amor a Dios. Uno dice, terrible los hermanos que están pasando pruebas de muerte, pero realmente, en realidad, lo que el Señor les está permitiendo vivir es mostrando cuánto aman verdaderamente a Dios. Esos que están muriendo, esos que están perdiendo su cabeza, su casa, su vida, su todo por Cristo, solo están demostrando cuán gran amor tienen. No son mártires, aunque son mártires, pero en el sentido real de su experiencia, el Señor les está permitiendo demostrar el más puro amor en la tierra hacia su nombre, el cual no demostramos muchos de nosotros, hermano, que estamos tan cómodos. El amor todo lo sufre, o sea, eso sostiene nuestras experiencias, pero no solo lo sufre, porque uno puede sufrir y ser incrédulo. O sea, he visto personas que sufren y no pueden evitar el sufrimiento, pero andan por ahí supurando veneno con sus palabras de incredulidad, todo lo cree, también todo lo espera. Ahí están todas las palabras, ¿no? Esperanza, paciencia, pruebas. Todo lo soporta. Y mira lo que dice Pablo tan tremendo. El amor verdadero nunca deja de ser, hermano. No se acaba. ¿Saben qué dice Eclesiastés? Creo Cantar de los Cantares o Eclesiastés, no me acuerdo. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Sí, es Cantar de los Cantares. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Qué frases, ¿no? Porque a veces el Señor dijo, van a venir ríos sobre la casa. Pero las profecías se acaban. O sea, nosotros podemos hablar muchas cosas, pero eso se acaba. O se cumple, así se cumple o no se cumpla, pero eso se acabará. Y las ciencias y las lenguas cesarán y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El amor verdadero es de madurez. Ahora vemos por espejo. Y eso es lo que hace a veces difícil las pruebas, que no vemos claramente. Pero el amor es el que sostiene toda nuestra experiencia, o debe sostener toda nuestra experiencia hacia Dios. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos tres. Pero mire, Pablo dice, pero el mayor, o el que sostiene todo, ¿qué es? El mayor de ellos es el amor. O sea, ¿qué nos puede sostener en medio de nuestras pruebas? El amor a Cristo. ¿Sí? Por ese que nos constriñe, ese que nos produce el Espíritu Santo. Terminamos con Filipenses 3, verso 7. Pablo realmente era una persona que amaba a Cristo. Yo a veces realmente siento que, por lo menos yo, mi amor no es tan grande como Pablo lo dice. Porque a veces uno habla como si no hubiera un amor tan genuino. El Señor perfeccione su amor en nosotros. Filipenses 3, verso 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo. A veces uno ve que los hermanos dejan ciertas cosas, pero cuando hablan de esas cosas, hablan como si todavía las amaran. ¿Sí lo han notado? Yo he visto cristianos que... Conozco el caso de unas personas que dejaron algo del mundo por Cristo, pero cuando hablan pareciera que lo amaran. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que uno ve que influencian eso en sus hijos. Permiten que sus hijos amen aquellas cosas que ellos dejaron por Cristo. ¿No es la contradicción? Yo dejé eso porque Cristo me mostró que eso era inmundo y pecaminoso, pero lo dejaron y ahora empujan a sus hijos a eso. Realmente todavía lo aman en su corazón. Pero Pablo habla de las cosas que dejó, ¿saben cómo? Como basura. Porque uno a veces dice, Señor, mira, he dejado esto por ti. Y eso que es tan precioso. Como si uno amara eso, hermano. ¿Sí? Una contradicción. El Señor nos dio un amor puro para amarlo a Él y tener aquellas cosas por basura. Dijo un hermano que entre más llenos estamos nosotros de las cosas de los cielos, menos amamos las cosas de la tierra. Pero lo mismo, entre más amamos las cosas de la tierra, menos estamos llenos de las cosas de los cielos. Señor nos guarde. Dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Como decíamos en el Salmo, Él conoce el nombre del Señor es en la tribulación. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El Señor nos ayude a ser de aquellos que realmente lo aman, hermano, aquellos de que las tribulaciones producen en nosotros y que tenemos todo por basura para ganar a Cristo. Terminamos el pasaje de Romanos ahí en el versículo 7 dice, porque desde el 6, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el amor que sostiene nuestras pruebas. Y dice Pablo, porque Cristo cuando éramos aún débiles a su tiempo murió por los impíos. Comparando el amor que debemos tener nosotros por Él, que aún nosotros siendo impíos Él murió por nosotros, cuánto no más por Él que Él nos amó sin esperar nada de nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces hoy vimos, hermanos, el fruto de nuestras tribulaciones. Es curioso que Pablo haga un paréntesis en su libro que viene tratando asuntos de doctrina y nos muestre esto tan práctico, ¿no? El Señor nos ayude a guardarlo en el corazón, porque ciertamente estas son cosas que debemos conocer para saber, sabiendo esto, ¿no? Que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú sabes cuándo necesitamos escuchar estas palabras, Señor. Tú sabes en medio de qué situaciones tú nos recuerdas tu palabra, Señor. Permite que tu palabra traiga consolación, paciencia, Señor, y una esperanza verdadera. Queremos ser aquellos hombres que tienen un espíritu diferente, como Josué, como Caleb, como David, Señor,
como aquellos que permanecieron fieles y tú los libraste, y aquellos que tú les entregaste tu promesa porque esperaron con paciencia, Señor. Aquí estamos, tú nos has sostenido, Señor, tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor, tú nos sacarás adelante y cumplirás todo lo que tú nos has dicho, Señor. Como decía David, Señor, si no creyésemos que tú eres poderoso para mostrarnos tu bondad en la tierra de los vivientes, hace tiempo hubiéramos desmayado, Señor, pero aquí estamos, Señor, débiles, frágiles, pero tú dices que los que esperan en ti reciben nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, Señor, serán como las águilas, volarán, Señor, y no se cansarán. Confiamos que tú nos vas a renovar como águilas y nos vas a dar nuevas fuerzas y nos vas a llevar a lugares donde nosotros no imaginamos, Señor. Tú vas a mostrar tu bondad y tu fidelidad con nuestras vidas, Señor, porque tú lo has dicho, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos y esperamos en ti, Señor, que tú cumplas toda la buena obra que has prometido con nosotros. Bendito y exaltado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor.